Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín, aquí acomodando un poquito la cámara para poder arrancar el día de hoy con un tema más de estos que realmente son importantes tratarlos porque no solamente sirven para transformar nuestra vida, sino para transformar sociedades. Recordarles siempre a ustedes que subimos cada 15 días contenido, así que activen la campanita, compartan este programa, este episodio. Si usted considera que es de valor, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus seres queridos, con sus grupos, etcétera, etcétera, para que podamos tener más llegada y para de esa manera poder seguir aportando con nuestro contenido y seguramente tocar el corazón de alguien. Y bueno, regálenos también sus likes, déjennos sus comentarios y el día de hoy pues estamos listos para arrancar el episodio. Estamos junto a Lorena Espinosa. María Lorena Espinosa es directora del Centro Psicoeducativo ISAC, además es psicóloga de profesión y siempre aporta con temas muy interesantes aquí con nosotros, además gran amiga de la casa. Mi querida Lore, te doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz, mi querida Denise, siempre de compartir contigo en tu programa y en muchos de tus programas, porque también han sido tantos años que he estado visitándote y bueno, pues siempre haciendo contenidos de calidad, como digo yo, o comunicando también a toda la sociedad contenidos de calidad, que eso es lo que también tú y yo buscamos. Siempre tratando de aportar a la sociedad, mi Lore, y el tema que hemos planteado el día de hoy es totalmente pertinente, porque incluso el primer programa con el que arrancamos esta temporada 2025 en el Poder de la Transformación lo hicimos hablando de salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental, a veces nos enfocamos o en términos generales o en personas adultas que tienen algún tipo de situación en particular. Existen depresiones, existen mucho tema de ansiedad también que nos dejó incluso la pandemia. Existen muchos puntos y muchas aristas. Pero el día de hoy es importante este episodio porque la salud mental es importante en todo ser humano y también en los jóvenes. Y a veces nos olvidamos un poco de centrarnos específicamente en ese nicho, pensando que solo los adultos tienen problemas, tienen dificultades o tienen algún tipo de trastorno. Pero los jóvenes también lo tienen y esta época está evidenciando esta realidad. ¿Cómo está el Ecuador en este sentido? Ay, mi querida Denise, a ver, te voy a tratar de hacer un resumen. Lo que sí puedo decirte es que después de la pandemia, en realidad han aumentado todas estas problemáticas psicosociales, porque es como tú lo indicabas, ¿no? Antes lo hablábamos dirigido tal vez para las personas adultas o creíamos que solamente en la vida adulta se veía estas problemáticas, pero en realidad ni siquiera en la de la adolescencia. Ahora nosotros podemos palparlo también desde la niñez, hablando de edades entre 9, 10 años que ya se van acercando a una preadolescencia o una adolescencia y donde se ve que también vienen de modelos, digamos, de estilos parentales no funcionales o que provocan eso y otros factores que también hay dentro de la misma, ¿no? Pero ahora ya hay un índice alto y se evidencia también en nuestra propia sociedad y en otros lugares del mundo, como lo estamos viendo ahora en temas de guerras, ¿no? Y es feo, es penoso y es triste tener que hablar, pero atrás de estas cosas siempre hay esa mente que tal vez pueda estar fragmentada. Entonces nos hemos descuidado un poco de la niñez y de la adolescencia, o de esos niños que van a convertirse en los futuros adolescentes, jóvenes y adultos que van a, como digo yo, o como tu programa lo dice, ¿no? A transformar vidas o a destruir, porque también lo podemos decir desde ese punto, ¿no? Pero ahora, mi Lore querida, no sé, tú me vas a decir si mi percepción es correcta en este caso, pero yo recuerdo que años atrás asociábamos mucho algún tipo de hecho o situación en particular
con situaciones que sucedían en otros países. Y voy a poner un ejemplo porque creo que es lo más idóneo en este caso. De repente veíamos que en Estados Unidos, en Europa, en otros países, habían estos tiroteos, que de repente entraba un Ujú. adolescente y mataba a un grupo de niños o incluso a sus profesores. Hay incluso una serie muy conocida en Netflix que habla de dos hermanos que asesinaron a sus Por padres y supuesto. que luego se corroboró que fue producto de una situación de abuso que los marcó a ellos desde niños y no los estamos justificando, pero digamos esa fue como la raíz que derivó en esta situación. Y siempre lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Como Ujú. situaciones que estaban muy allá. Me pregunto, esa misma realidad que nos conmueve tanto el corazón al ver jóvenes o al ver adolescentes cometer este tipo de situaciones, ¿ya se palpa en el Ecuador? ¿Cómo trabajar Claro. con ellos? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo ayudarlos desde niños para que no terminen así? No, mira, mira, tenemos una cultura ya fragmentada, digamos, deshumanizada, no sé cómo buscarle la palabra correcta, pero creo que sí se está cayendo un poco a pedazos desde el sistema educativo, desde la crianza como tal, que el primer contexto es el familiar, el siguiente contexto es el educativo, ¿verdad? Y el siguiente contexto es lo social, lo laboral y lo real, ¿no? Cuando ya tú ya te conviertes pues en ese ser que va a formar nuevas familias y todo. Pero ya se ve esto de aquí ya desde pequeños. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo esto que tú dijiste hace un momento del caso de estos jóvenes que hubieron o vivieron situaciones de violencia que en ese entonces no eran juzgadas como debían haber sido juzgadas y pasaron años, ellos igual pasaron años y ahora ya son consideradas como traumas, como tal vez traumas que llevaban, que los llevaron a generar, perdón, a generar esta violencia contra sus padres o el odio. Entonces, actualmente sucede lo mismo. Ya tenemos una cultura en la que ya vemos a jóvenes que tienen hechos o cometen hechos atroces, ¿no? Que ya de 13, 14, de 12, de 11, de 10, de 15, 16, ya realizan actos impulsados por, esa es como digo yo, la gran interrogante, ¿verdad? ¿Qué los impulsa a hacer eso? Y eso es lo que no se ha estudiado aún en el país. Tal vez se quiera generar propuestas de cambios, pero lo que no se está viendo es la verdadera raíz, Denise. ¿Qué es lo que está provocando ese deterioro? Porque es un deterioro social. ¿Qué es lo que está provocando? Entonces yo desde mis prácticas, que sí he estado en colegios, he podido ser observadora y hasta testigo de todo lo que se ve en un colegio, desde cosas sencillas, como digo, no son sencillas, son de verdad de asustarse, como un cutting, como cortarse, ¿verdad? Y jóvenes que están totalmente ansiosos, con total timidez, o sea, que no los vemos más allá de un estudiante, ¿no? Que no los estamos viendo como un ser humano. Y eso es lo que vivimos en esta actual sociedad. Y no solamente la de nosotros, porque mira que si aquí ya matan y en otros lugares, cuando tú veías esas noticias que indicabas, te asustabas, entonces acá ya lo hemos normalizado. Entonces ya llegamos a un punto de que la sociedad normalice, entonces ya también la sociedad también está fragmentada. Porque ya, Ese punto es importante, Lore querida, porque cuando vemos situaciones violentas, me refiero un poco a la situación de seguridad y de peligrosidad que atraviesa no solo el Ecuador, sino muchos países de todos, América así es. Latina, y el mundo en general. Muchas veces las personas o los que son atrapados realizando este tipo de hechos, resulta que son personas jóvenes menores de edad. Ajá. Entonces, como bien lo mencionas, ya incluso estamos hasta normalizando, ya no nos sorprende ver en las Ujú. noticias que tuvieron un joven porque secuestró a alguien o asaltó a alguien. Ajá. Ahora, se me viene a la mente y hablando de esta situación en particular, que también este tipo de comportamientos se los suele asociar a estos actos delictivos. Pero tú has mencionado una realidad que es importante. Son situaciones que se dan en todo nivel socioeconómico, en cualquier colegio de la ciudad. Ujú. Entonces,
ya no tiene que ver solo con este tipo de contextos. Entonces, ¿a qué lo podríamos asociar? Yo creería mucho que tiene que ver, lo voy a decir, tal vez no ir a juzgar, ¿no? Sino que yo creo que estamos alimentados mucho por la tecnología. Así, o sea, si yo pudiera darle una respuesta o pudiera levantar una gran investigación y hiciera mi primera hipótesis, por supuesto que la primera hipótesis que yo voy a poner es que está transmitiéndose atrás de una plataforma, de una inteligencia artificial, como lo decía en la mañana también en un live, que estamos promoviendo los videojuegos que te llevan a cometer actos como lo que hoy comenté. Imagínate el caso de un joven que se enamoró de alguien ficticio que estaba creado por una plataforma X y que la inteligencia artificial alimentaba, y que el joven pensaba que estaba en una realidad irreal, vamos a decirlo así, ¿no? Porque cuando se dio cuenta que esta realidad ficticia lo lleva a este joven a tomar una decisión de que si para que estemos juntos tienes que morir, y el chico lo hace, entonces ahí es cuando uno se pone a investigar qué pasó con esos signos sutiles que uno no pudo identificar, y que esos signos sutiles ya lo ves cuando pasó el acto, ¿no? Ya lo ves cuando pasó el acto, pero no ves tú el antecedente. Incluso hasta cuando los jóvenes, por ejemplo, pasan mucho tiempo en las computadoras, jóvenes que no duermen, Denise, que están a altas horas y que tú no sabes qué hace. Entonces, yo diría que la tecnología es algo que ha también fomentado o ha hecho que este incremento de lo que está sucediendo ocurra en el mundo, porque ahí sí voy a hablarlo del mundo total. No, hay que usar el sistema tecnológico, pero que se lo lleve a algo que tenga que ver con la educación. Lo bueno que podría decir que ha generado el país en este nuevo periodo escolar es sacar un decreto en donde se prohíba el uso de celulares dentro de los planteles educativos, y eso me parece lo más correcto que han podido también lanzar dentro de algo ministerial de decreto, porque tiene que ser así, o sea, porque los jóvenes son un punto vulnerable. Ya, porque a veces también hay de niños jóvenes que no les vamos a echar, o sea, también hay que ver el contexto de la crianza, ¿no? Un joven que puede haber sido maltratado o puede haber visto violencia dentro del hogar, o él mismo puede haber sido maltratado, o tal vez puede ser enamorado, como uno dice, de liderazgos negativos y caen, son vulnerables, ¿no? Entonces, eso tiene que identificarse con investigaciones que estén basadas, como digo yo, a lo menos en nuestro país, si tuviera la oportunidad de poder decírselo al ministerio, se lo dijera. O sea, no incorporemos lineamientos, más bien hagamos investigación de campo, porque para eso está la psicología social, Denise, para eso está la sociología, ¿verdad? Para eso está la comunicación también, desde tu rama, en donde hacemos un análisis de los contextos sociales. Entonces, es ver la raíz y ahí atacar la raíz sin atacar, porque ahí también viene otro punto tan delicado, ¿no? Que tienen que saber acompañar correctamente a los jóvenes. Ese es otro punto. Eso es fundamental lo que bien mencionas en este momento, mi querida Lore, porque sí hemos llegado a normalizar situaciones de violencia. Deberíamos más bien irnos al otro lado, deberíamos empezar a normalizar, buscar ayuda para nosotros y para los demás, que sea completamente normal tener un terapeuta, un psicólogo a la mano. Quizás los adultos lo pueden hacer un poco más, porque quizás ya han roto ciertos estigmas, porque quizás el conocimiento y la preparación los lleva a ver este tema de otra forma. No estoy loco, sino que necesito, y todos necesitamos ayuda en cuanto a salud mental, y porque el adulto, sobre todo el que trabaja, puede costearlo. Pero yo creo que también deberíamos normalizar que exista ese tipo de atención en los colegios y en los planteles, no solamente para orientarlos vocacionalmente, sino para
incluso darles un seguimiento, ayudarlos con Ujú. terapia y detectar a tiempo estos comportamientos. Lore, no sé tú qué piensas, que eres psicóloga. Correcto. Y te comento que has dicho la ruta correcta, porque mira que desde las asesorías que he brindado, lo primero que hace el educador es detectar. Lo segundo Ujú. es derivar. Por eso existen departamentos de consejería estudiantil. Y lo tercero en la derivación es buscar las alianzas con equipos especializados, que eso sí está normal, está reglamentado. Entonces, si ya existen, por eso yo digo, si ya existen lineamientos, ¿por qué seguimos con la misma problemática? Entonces uno tiene que decir qué está fallando. El instructivo no puede ser solamente una letra muerta. Creo que Ujú. cada instructivo y cada acuerdo tiene que tener vida, tienen que tener manitos, piernitas, cerebrito, digo yo así, aunque sea un documento, tiene que tener eso para que sea que operativo, no solamente sea estático. Y lo hay. Hay reglamentos. Y también hay, que lo investigué hace poco, la articulación con el Ministerio de Salud, que eso sí lo sabía, pero no conocía la articulación completa, ¿no? Entonces, mira cómo salud interviene en estas problemáticas que son las que de verdad, a más de las discapacidades que lo hemos hablado tú mucho contigo, Denise, desde el autismo y los trastornos de neurodesarrollo durante muchos años, ahora sí deben haber mucho más estos espacios en donde veamos más la salud mental de los jóvenes, porque es lo que vivimos y es lo que debe de prestarse atención en este momento. La educación está en riesgo y eso creo que salió hasta un reportaje. Está en riesgo y es algo que penosamente va a venirse cayendo como dominó si nosotros no detenemos con algún plan estratégico correcto. Ayer me veía justamente, Lore, una película en una plataforma que la han subido, es una producción peruana de nuestro país vecino, que justamente estaba basada en hechos reales, ¿no? Y que narraba un poco la historia y la muerte de una reconocida presentadora de televisión en Lima, Perú, hace 30 años. Cuando ella estaba pues gozando de una gran fama, cuando tenía pues mucho dinero, muchos seguidores, muchas personas que la querían mucho, era presentadora de un reconocido programa infantil. A sus cortos 21 años no supo cómo dominar todo lo que tenía y lamentablemente terminó atentando contra su vida y su familia nunca se dio cuenta de esas señales. Entonces, un poco haciendo la comparación de una historia que vimos hace 30 años, yo puedo entender que hace 30 años no teníamos tanto acceso a la información, Así es. tanto para la persona que no buscó ayuda como para quienes están a su alrededor que quizás se daban cuenta, pero no querían llevar al psicólogo, no querían llevar al psiquiatra porque mi hija no está loca. Lo puedo Ujú. entender. Pero no puedo entender que 30 años después aún no logremos darnos cuenta a tiempo de lo que le sucede a un joven. Y Ajá. te pregunto, mi querida Lore, como especialista, ¿cuáles son esas primeras señales, esas banderas Sí. rojas que nos pueden ayudar a detectar que mi Ujú. estudiante, que mi hijo, que mi vecino quizás está pasando por un momento donde puede llegar a atentar contra su vida, contra la vida de otras personas, que algo está sucediendo en él o en ella? Ajá, bueno, esa es una excelente pregunta y una excelente comparación, porque imagínate que 30 años atrás no estaba la tecnología que está ahora y Claro. ocurrió ese hecho, ¿no? Y ahora pues también ocurrió un hecho también de una influencer mexicana que también dio mucho dolor, ¿no? Pero para que más o menos puedas ver ese comparativo, gente tan joven y ahorita muchas influencers han muerto, no sabemos ni por qué. Pero aquí también, ¿qué vemos? Por ejemplo, eh, yo, ¿qué te podría decir? En los, no sé ni cómo podría explicarte esta parte de aquí, de los colegios y del por qué pasan y no vemos los signos sutiles, pero lo primero que yo les digo y les he dicho a los colegios, a los docentes, es el aislamiento. ¿Sabes qué? Son signos visibles. El aislamiento es algo que te debería de llamar la atención. Por ejemplo, yo he podido palpar también chicos que escriben cartas y las entregan anónimamente dentro del colegio y las dejan y uno las recibe y te dicen cosas como, ay, que se va a matar.
Entonces y la gente hace caso omiso, yo le digo, perdónme, no, esto no es de un caso omiso, esto tiene que ser inmediatamente atendido y tú tienes que hablar con el joven. Y son signos pequeños, jóvenes que he visto que andan, por ejemplo, físicamente desarreglados, Denise, que se les nota en su figura también físicamente, que tú puedes notar cuando la persona duerme y cuando la persona no duerme, ¿no? Uh-huh. Que esos son señales también de que se duermen dentro de los colegios. ¿Qué está sucediendo? Otra de las influencias, nosotros ya lo sabemos que es la droga, que también están expuestos a eso, ya al tema de drogas, al tema social también, de con quién estás, con quién compartes tus relaciones sociales también. Pero signos de calmantes, tranquilizantes. Lo terrible, por ejemplo, que lo vimos ahora poco la semana pasada, es el uso de un psicotrópico que yo me asusté demasiado porque yo dije, no puede ser, ese psicotrópico es algo mortal para la vida de un ser humano y que debe de ser de verdad, debe de ser supervisada por la persona de la salud mental, en este caso psiquiatría, y que sea expandida entre jóvenes. Ahí es donde yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó que incluso ni los colegios pueden hacer una buena supervisión, tal vez por la gran cantidad de estudiantes que existan y poco personal, ¿no? Porque hay poco personal de la salud mental dentro de un departamento para una población en general de 450. Entonces, no se puede abastecer. Y además de eso, tienes a ese personal que está de psicólogo, que tú lo puedes ver no como una persona que tenga la experiencia, sino tal vez como una persona que sale sin desmerecer, ojo, ninguna de las carreras universitarias, pero a veces sí creería yo que necesitas tener experiencia y práctica por las situaciones actuales que vivimos. O sea, no porque también yo me he encontrado, mi equipo, por ejemplo, es un equipo joven, del cual me encanta, ya, pero que ha ido aprendiendo y ha ido madurando. Entonces, si no hay ese acompañamiento tampoco a los profesionales que salen de las carreras universitarias afines a esto, entonces tampoco vamos a tener ese resultado esperado. Deben haber más formaciones que existen, pero que a veces las toman simplemente por un certificado, no las toman en realidad por un servicio por el cual tú como psicólogo te gradúas, ¿no? Es para analizar y ayudar a las personas dentro de su comportamiento humano. Entonces, esa es otra cosa que veo de falencias. Y así te puedo describir un sinnúmero, que así el programa no nos alcanzaría. Pero sí es triste porque ya nuestra cultura ya es una cultura fragmentada. Entonces, y nosotros somos países sudamericanos. Y ahora que nos encontramos en medio de situaciones mucho más fuertes y dolorosas como guerras, ahí imagínate cómo está la salud mental. Terrible, terrible realmente, mi querida Lore, y ahí es donde de repente también pienso y un poco vuelvo al inicio de esta entrevista con lo primero que tú mencionaste. Todo empieza desde casa, porque a veces también quizás las familias, quizás las instituciones educativas, como que un poco dejan todo en responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Y de repente piensan que el Estado debería ser, que deben existir políticas, que deberían haber más normas, que se deberían hacer proyectos de ley, etcétera, etcétera. Pero como tú bien lo dijiste, sí, el papel aguanta todo y escribir es maravilloso, pero lo importante es tomar acción. Y creo que la mejor manera de tomar acción es empezando nosotros, casa adentro, con mi núcleo, para ir extendiendo esto a la sociedad. Siendo ejemplos. Sabes que yo también he escuchado mucho en esto de que cambien la política, mejoren la constitución, pongan mejores normas, y esa no es la respuesta. Primero, no es la respuesta porque nosotros somos seres sociales. Ya, entonces, cuando nosotros somos seres sociales, somos comunidad, comunitario, yo lo veo así, por eso sociedad, todo. Claro. Hay diversidad de pensamientos
que un papel no puede tenerlo, porque a veces la gente no lo razona así, mi querida Denise, pero el papel tiene pensamiento de 1, 2, 3 o 4 personas. No sé si lo habrás notado tú, pero en cada acuerdo o en cada esto, uno dice, está conformada por una mesa para conformar o para hacer una ley, pero son 5 o 6 personas con pensamientos diferentes para que el documento salga para todo un país de no sé cuántos millones. Entonces, exacto, es difícil poderlo controlar, pero lo que sí es fácil hacer, y eso sí yo lo he hecho, porque yo lo he hecho, es que por más que esté una currícula establecida, se dé un tiempo prudencial a todos esos estudiantes que necesitan ser escuchados. ¿Cómo los he manejado yo, por ejemplo, dentro de una recomendación? Siempre hago círculos, yo les llamo círculos de restauración. ¿Cómo me encanta? No sé si habrás escuchado ese término también, Denise, pero me encanta el círculo de restauración, porque es ahí donde tú puedes trabajar con el joven en su sentimiento, en su empatía, en su dolor, en todo lo que sienten, y mejoramos muchos aspectos que tal vez podamos combatir con el bullying, podamos perdonar. Yo he podido ver, lo he podido lograr, ¿pero por qué? Porque uno se pone de meta, ahí viene, ¿no? Porque tal vez mi meta es esa. Si yo espero que el gobierno cambie una política, nunca voy a ver un cambio. Pero si yo espero que María Lorena Espinosa indague y cree alguna estrategia para mejorar, eso sí es más rápido. Claro que sí, eso es mucho más posible y podemos hacerlo en nuestros hogares. Luego podemos hacerlo en las escuelas, desde niños, que vayan creciendo con una formación distinta para luego dejar de ver casos tan tristes como muchos que se dan en la adolescencia, y ahora la adolescencia que se alarga, según dicen los expertos, hasta los 25, 26 años. Entonces, situaciones muy duras en los colegios y muy duras en las universidades. Mi querida Lore, el tiempo se nos va volando siempre cuando hablamos de temas interesantes. El tiempo no es suficiente. Pero si pudiésemos resumir un poco alguna ruta o protocolo que tú, desde tu expertise, sugieras para las instituciones educativas a seguir en estos casos, ¿cuál sería? Verás, ya existen unos protocolos elaborados por la misma Ministerio de Educación. Lo único que tienes que hacer ya está una ruta, está un protocolo. Lo único que tienes que hacer es leerlo y ejecutarlo. Y están bien elaborados, porque yo también he visto que están muy bien elaborados. Tal vez tú le quieras poner un tinte porque tu modelo de educación, lógicamente, así lo requiere. Pero los protocolos siempre vamos a hablar de prevención, de formación, de prevención. Siempre son las palabras clave en esto. Entonces, yo creo que dejaría esto como mensaje, mi querida Denise, y a toda la sociedad, decir, bueno, por favor, somos nosotros quienes salimos o nos hundimos. Entonces, nuestros chicos están siendo víctimas de esto y nosotros podemos evitarlo. Si no quieres que tu hijo muera, tienes que escucharlo. Entonces, así creería yo que podría decirte este mensaje. Mi querida Lore, te agradezco tanto. Qué charla tan interesante, tan productiva para las personas que nos están escuchando. Y si de repente hay algún educador o alguien de alguna institución que nos está viendo, ¿cómo nos podemos contactar contigo para alguna asesoría, para poder trabajar en conjunto sobre estos temas? Bueno, te cuento qué es lo que me encanta, asesorar. Ustedes pueden seguirme en nuestras redes del Centro Psicoeducativo ISAC, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos nuestra página www.centroisac.com y el WhatsApp de la empresa pues es 099-321, a ver, ya se me fue, 099-321-29653. A ver, yo creo que lo dije mal, pero bueno, se me fue el WhatsApp web. Pero por ahí, por el tema de las páginas, que es donde más nos tienen el acercamiento, pueden seguirnos en las redes sociales, a lo menos en la de Facebook. Nosotros siempre estamos haciendo live y haciendo tips de recomendación para jóvenes y para niños en todo lo que tiene que ver la neurodiversidad. Claro que sí, ahí está pues una buena alternativa para seguirlos en redes sociales, tanto Instagram como Facebook, porque ustedes también comparten mucho contenido de valor. Muchísimas gracias por ser parte del Poder de la Transformación y abonar con
tan buen contenido a que transformemos nuestra sociedad. Mi querida Lore, un fuerte abrazo. Abrazo para ti también. Nos estamos viendo. Chao. Gracias, Denise. Muchísimas gracias, mi Lore querida. Y bueno, pues con esto nosotros nos despedimos. Gracias a todos ustedes por haber sido parte de este episodio aquí en El Poder de la Transformación. Recuerden darnos sus likes para que podamos seguir continuando con más temas como estos. También suscríbase, activen la campanita. Y nada, revisen también nuestros otros episodios porque tenemos temas interesantísimos. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.